Regresamos para seguir platicando con Luis Manuel Mellán sobre concursos mercantiles. Luis Manuel, este sistema que se antoja uno de los, como lo dije al principio, de los sistemas donde la ley está creada para ayudarnos, y no para perjudicarnos. ¿Quiénes pueden recurrir a él? ¿Esto es solamente para las grandes empresas, para aquellos monstruos que conocemos y que pasan? ¿O también yo como modesto comerciante puedo recurrir y acogerme a él? Yo solo tengo una modesta fonda o taquería y ya no puedo con las deudas. Puedo ir, pero por si fuera poco, yo no estoy en condiciones de pagar especialistas muy caros. ¿Hay alguien a quien pueda yo recurrir en auxilio, en orientación? Sí, creo que tu pregunta, José Elías, es muy oportuna, porque ese era un gran temor que teníamos cuando la ley se creó, de que se pensara que solo servía para las grandes empresas. Y creo que la experiencia nos ha dado la respuesta. Lo mismo han llegado al concurso mercantil grandes empresas, los casos de Comercial Mexicana, de Yusacel, que son casos conocidos por todo el mundo. El caso de Mexicana de Aviación, que desafortunadamente no ha resultado muy exitoso, pero esas son grandes empresas. Pero lo mismo han llegado empresas muy pequeñas. Yo recuerdo, ahorita que mencionabas que tienes una fonda, recuerdo un caso que tuvimos de una cantina con un capital muy pequeño, con deudas muy pequeñas, pero se resolvió vía concurso mercantil. O sea, la ley está creada de tal manera que puede servir absolutamente a todos. Ayuda o apoyo para quien lo necesite. Y yo pienso que el Instituto de Concursos Mercantiles tiene entre sus funciones que la ley le señala, las funciones de explicar y orientar respecto en la materia concursal. Entonces, pues bien podría acudirse a este instituto a pedir alguna orientación, alguna sugerencia. Hay incluso una facultad que la ley le da al instituto de señalarle a las empresas los nombres de los especialistas que podrían auxiliarlos, tomando en cuenta estas circunstancias de costos, de tamaños de empresas y de todo esto. Ahora bien, con respecto a este tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, si me permites abundar un poquito te lo agradezco. Bueno, todo mundo yo creo que conocemos los esfuerzos que se han venido haciendo en el país respecto de impulsar a estos emprendedores pequeños, tanto jóvenes que están iniciándose a la vida pública, como personas que han encontrado su modus vivendi de poner pues un comal para hacer gorditas, y ese es su negocio y eso es su manera de tener ingresos. Dentro de todas estas preocupaciones se da el fenómeno de que no es esto una cosa exclusiva de México, sino en todo el mundo. Correcto. Y se han desarrollado una gran cantidad de programas y de análisis de estudio a nivel mundial en esto. Concretamente, en la actualidad, las Naciones Unidas, dentro de su Comité de Derecho Mercantil, tiene un grupo que está trabajando respecto de cómo puede ofrecerse a todo el mundo las experiencias buenas que se han tenido en algunos lugares. Qué sé yo, Colombia ha hecho algo muy interesante, Chile ha hecho algo muy interesante, en Bangladesh ha habido un financiamiento para microempresas y así sucesivamente. Entonces Naciones Unidas está juntando todas estas ideas con el objeto de ofrecerle a los países que lo quieran tomar un instrumento de decir: las pequeñas empresas pueden organizarse de esta manera, de esta otra, en forma muy sencilla, e incluso parte de este programa es cómo se va a tratar el problema de la iliquidez de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces hay pues dos grupos en Naciones Unidas trabajando. Yo he tenido la oportunidad de participar gracias a que he tenido el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en estos eventos en nombre de México. Y
creo que pues en breve tiempo podremos estar pensando en tener una herramienta especialmente dedicada a estos pequeños comerciantes. ¿Verdad? La legislación mexicana en esta materia es novedosa, actualizada, arcaica, es del siglo XXI, es del siglo XVIII. ¿Cómo estamos frente al concierto internacional? Yo creo que estamos en los lugares de avanzada. La ley de concursos mercantiles fue la primera ley concursal del siglo XXI. Fue la primera que se crea. Después ha habido, España llegó después, Brasil llegó después, los países que se desprendieron de la Unión Soviética llegaron después. Y esta es una materia que sigue cambiando. Constantemente vemos cambios en todos los países. Nuestra propia ley ha sufrido dos reformas. No, sufrido en el sentido de que se le han dado, no porque sea una tortura a la que la hayan sometido. Una en el año 2007 y otra el año pasado, en 2014, con el objeto de aprovechar las experiencias que se han tenido e incorporar e ir mejorando. No existe una ley perfecta y entonces la experiencia puede ir dando los crecimientos. Pero yo creo que hemos incorporado los grandes temas que se han venido dando en el mundo. Por ejemplo, la responsabilidad de los directores de empresas, por ejemplo, tratar cuando las empresas forman un grupo de sociedades, cómo atenderlo, que han sido preocupaciones que se han venido dando en el mundo y México las ha venido aceptando. Yo creo que la ley mexicana, perfectible como es, como todas las cosas, puede considerarse en estar en las más aventajadas qué bueno. del mundo, sin duda alguna. Qué bueno. Esto también es importante para aquellos inversionistas extranjeros que muchas veces buscan países donde la ley es moderna, eficiente, segura y sobre todo limpia, ¿no? Sí, claro. Fíjate, yo he tenido la oportunidad en mi vida profesional de tratar con empresas extranjeras que buscan hacer inversión en México, y uno de los puntos de su lista de verificación es cómo está su sistema concursal, cómo está su legislación en ese sentido. Si la empresa se va a un proceso de estos, ¿qué me pasa a mí como inversionista? Es algo que consideran. Y el hecho de que se encuentre en un sistema moderno, un sistema además similar en muchas cosas a lo que tienen en sus países, pues ayuda e impulsa la posibilidad de la inversión extranjera. Es un punto bueno en la calificación internacional. Sí, sin duda alguna. Incluso en la encuesta esta que hace el Banco Mundial anualmente, lo que se llama Doing Business, haciendo negocios, que hacen una evaluación de cómo se manejan las legislaciones y los derechos de acreedores y de deudores en los países, siempre la aportación que México da en este tema concursal siempre es una buena calificación para el país. Qué bueno, es muy agradable, muy satisfactorio el saber de este tipo de circunstancias que siempre nos ayudan. Así es. Mencionabas hace un momento 3 empresas que recurrieron a estos sistemas, 2 de ellas, entiendo, se salvaron o están en proceso de salvarse. Mencionabas a Comercial Mexicana, mencionabas a Yusacel. Sí. Pareciera que ahí el sistema ha funcionado, el sistema jurídico y la voluntad, supongo, de las partes, ¿verdad?, para resolver los problemas. Mencionabas otra donde no ha funcionado, que es el caso de Mexicana de Aviación. En esta he leído, no tengo ninguna otra fuente de información más que la del público, que pudiera haber habido incluso algunos manejos indebidos, que no es algo raro para los abogados, que en algunas ocasiones los concursos, las quiebras, sucedan por una culpa malintencionada, por una actitud malintencionada del dueño deudor, y se llega a lo que conocíamos como quiebra fraudulenta, que implica incluso persecución penal, cárcel, etcétera. Estos fenómenos, cuando esto se enreda con lo penal,
me imagino que complica adicionalmente el proceso de negociación de pago, de rescate, de muchas cosas, ¿verdad? Es decir, un dueño en la cárcel ayuda poco, ¿verdad? Claro. La verdad es que la idea de la legislación con relación a la materia penal es lograr exactamente lo contrario, el poder deslindarse. Sí. La ley concursal ha concentrado muy pocas figuras delictivas. Incluso, me decía algún día un connotado abogado penalista, que si la ley concursal no hubiera puesto delitos en la ley concursal, no hubieran sido necesarios, porque en el Código Penal están las figuras fundamentales, ¿no? Es fraude. Así es, a fin de cuentas es algún fraude o es una resistencia indebida a las autoridades o así. Pero en fin, la idea que se tiene respecto de lo penal es que si se producen algunas de estas consecuencias de tipo penal, de que alguien haya actuado mal, eso se siga con independencia del procedimiento concursal, no se afecta en nada. Ya no existe aquello de calificar a la quiebra como fraudulenta, como culposa, como fortuita. Correcto. Ya no existe. Y la idea es, señor comerciante, si tú tienes una dificultad de estas, tú puedes acudir al sistema y no tengas el fantasma de estar asustado porque te va a traer una consecuencia penal. Es decir, no se quiere eso, ¿verdad? Pues, Luis Manuel Mellán, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de domingo. Estamos muy agradecidos contigo, además colega y compañero de la Academia Nacional. Muchas gracias. De la Organización de Profesionistas Mexicanos Independientes. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión dominguera. Nos vemos la próxima para seguir platicando en nombre de la ley. Mientras tanto, si gustan que estemos en contacto en Twitter, @JRRomeroApis. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.